Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí, como siempre. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado un mar de especulaciones y, sobre todo, mucha emoción. Se trata de una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir, y de cómo una mención inesperada puede desatar una reacción que todos estábamos deseando ver. Prepárense porque vamos a desgranar este momento que ha puesto a miles de fans a soñar y a susurrar teorías. Y antes de sumergirnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Pues resulta que recientemente en un evento, o quizás en una entrevista, no estoy muy segura de los detalles exactos todavía, pero el nombre de Can Yaman fue mencionado en presencia de Demet Özdemir. Y ahí es donde la magia ocurrió, o al menos, la reacción que todos esperábamos. Ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando, ¿verdad? La pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con su química explosiva en Erkenci-Kuş. Ese romance ficticio que se sentía tan real que muchos apostaban a que había traspasado la pantalla. Y sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Imaginen la escena. Demet está allí radiante respondiendo preguntas, disfrutando del momento. Y de repente en medio de la conversación, suena el nombre de Can. No fue una pregunta directa, quizás fue una comparación, un recuerdo, o simplemente una conexión casual. Pero el simple hecho de escuchar ese nombre, el nombre de quien fue su coprotagonista, su interés romántico en la serie, su compañero en tantas escenas icónicas, hizo que algo se moviera en ella. Y no, estoy hablando de una reacción cualquiera. Estoy hablando de una reacción que nos dice mucho, una reacción que desató una oleada de comentarios, análisis y, por supuesto, esperanzas. Los que estuvieron presentes o vieron el clip, cuentan que Demet se emocionó. Y no me refiero a una simple sonrisa nerviosa o a un gesto de incomodidad. Hablamos de una emoción palpable, un brillo diferente en sus ojos, quizás una ligera sonrisita que no pudo disimular, o incluso un breve instante de silencio reflexivo. Fue un momento fugaz, sí, pero suficiente para que las cámaras captaran y los fans interpretaran. Para muchos esta reacción es la confirmación de que a pesar del tiempo transcurrido y de que sus caminos profesionales se han separado, el vínculo entre Demet y Can sigue presente. ¿Por qué este momento es tan significativo? Porque Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno. La química entre Demet y Can era tan auténtica, tan magnética, que millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraron de su relación. Sanem y Can se convirtieron en nuestros personajes favoritos, y verlos juntos en pantalla era la dosis diaria de felicidad que muchos necesitábamos. Las redes sociales explotaron con fanficción, teorías sobre su relación en la vida real y deseos fervientes de que su amor televisivo se hiciera realidad. Y aunque en la vida real las cosas tomaron rumbos diferentes, la huella que dejaron juntos es imborrable. Entonces, cuando Demet reacciona de esta manera ante el nombre de Can, es como si se reabriera una puerta a todos esos recuerdos, a toda esa energía que compartieron. Para los fans es una señal de que quizás, solo quizás, esa conexión especial nunca se perdió del todo. Es la ilusión de un posible reencuentro, no solo profesional, sino quizás, quién sabe, personal. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones van y vienen, un momento de auténtica emoción ante el nombre de un excompañero de reparto con quien compartiste tanto, es oro puro. Podemos especular mucho sobre qué significa exactamente esa emoción. ¿Es nostalgia por los buenos tiempos de Erkenci-Kuş? ¿Es el recuerdo de una amistad que se forjó en el set? ¿O es esa chispa innegable que a veces queda flotando en el aire, incluso después de que una historia de amor en la ficción llega a su fin? Personalmente creo que es una mezcla de todo. Es la gratitud por un proyecto que marcó sus carreras, el aprecio por un compañero que la entendió en un momento crucial, y quizás, solo quizás, ese pequeño cosquilleo que queda cuando alguien te trae a la mente un capítulo importante de tu vida. Es importante recordar que Demet ha seguido adelante en su vida personal y profesional. Ha tenido otras relaciones y ha participado en otros proyectos exitosos. Y Can Yaman también. Cada uno ha forjado su propio camino. Pero la marca que dejaron juntos es tan profunda, que es imposible desconectar esos nombres. Cuando se habla de uno, inevitablemente la mente de muchos vuela hacia el otro.
Y esa reacción de emoción, esa fugaz vulnerabilidad, es lo que hace que los fans se conecten aún más con ella. Muestra que es humana, que tiene sentimientos y que esos recuerdos, aunque sean de un pasado, siguen teniendo un significado para ella. Imaginen la presión mediática y la constante vigilancia a la que están sometidos estos actores. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al detalle. Y en este caso, una simple reacción emocional ante el nombre de Can Yaman se ha convertido en la comidilla del día. Para algunos es una oportunidad para criticar o juzgar. Pero para la mayoría, es una razón más para admirarla y para mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, quizás en un nuevo proyecto, o simplemente celebrando el éxito del otro. Y hablando de éxito, ambos han alcanzado la cima en sus carreras. Demet ha seguido protagonizando series de gran éxito, demostrando su talento y versatilidad. Y Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, conquistando mercados y cautivando audiencias en todo el mundo. Son dos artistas en su máximo esplendor, y es natural que al mencionar sus nombres juntos, se evoquen los recuerdos de esa etapa que los lanzó a la estratosfera. La reacción de Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes y los guiones, hay personas con emociones, con recuerdos y con historias. Y cuando esos recuerdos son tan intensos, tan ligados a un éxito compartido y a una química innegable, es natural que afloren. Es una pincelada de autenticidad en un mundo a menudo construido sobre apariencias. Y es precisamente esa autenticidad lo que hace que los fans se enganchen y que los momentos como este se vuelvan virales. Podríamos estar ante una posible reconciliación, profesional o personal. Es poco probable que tengamos respuestas concretas pronto, y honestamente, no es nuestra intención crear falsas expectativas. Lo que sí es cierto es que la conexión entre Demet y Can en Erkencikus fue algo especial. Fue una de esas parejas que crearon una magia única en la televisión, y ese tipo de magia deja una marca indeleble en los actores y en el público. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, los fans? Nos queda disfrutar de estos pequeños destellos de emoción, de estas señales que nos recuerdan la huella que dejaron juntos. Nos queda admirar a Demet Özdemir como la gran profesional y persona que es, y celebrar sus logros. Y también quizás mantener una pequeña chispa de esperanza en nuestros corazones de que el futuro nos depare sorpresas, quizás incluso la posibilidad de verlos colaborar de nuevo en algún proyecto que vuelva a encender la pantalla con esa misma magia. La vida da muchas vueltas, y en el mundo del espectáculo todo es posible. En resumen, hemos hablado de la reciente y conmovedora reacción de Demet Özdemir al escuchar el nombre de Can Yaman. Un momento que ha desatado una oleada de entusiasmo y especulaciones entre los fans, recordándonos la inolvidable química que compartieron en Erkencikus. Hemos explorado por qué este momento es tan significativo, cómo resuena en el público y qué podría implicar. Ha sido un viaje a través de los recuerdos, la emoción y la esperanza que este dúo sigue generando. Analicemos más a fondo la repercusión de este evento. La reacción de Demet Özdemir no es un hecho aislado en el universo del entretenimiento. A menudo el público se aferra a las dinámicas entre actores que han interpretado parejas memorables en pantalla. La conexión que Demet y Can forjaron en Erkencikus fue excepcionalmente fuerte, trascendiendo la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural. Su química era palpable, generando un torrente de admiración y deseo por parte de la audiencia, que ansiaba ver esa conexión replicada en la vida real. Es por eso que cada pequeña señal, cada mirada, cada mención, se convierte en un foco de atención. La industria del entretenimiento por su naturaleza se nutre de narrativas. Y la historia de Demet y Can, incluso después de que su romance ficticio terminara y sus caminos se separaran en la vida real, sigue siendo una narrativa potente. Para los fans, esta narrativa representa una fantasía de amor y éxito, una historia que les permitió soñar y emocionarse. Ver a Demet mostrar una emoción genuina ante el nombre de Can, incluso si es un vestigio de ese pasado compartido, es como un eco de esa magia que los cautivó. Es un recordatorio de la intensidad de la experiencia que vivieron juntos, tanto en la ficción como en la conexión que generaron con el público. Es fascinante observar cómo las redes sociales amplifican estas reacciones. En cuestión de horas, clips cortos, capturas de pantalla y un sinfín de comentarios inundan las plataformas. Los hashtags relacionados con la pareja se reavivan, y las teorías proliferan. ¿Es un indicio de un nuevo proyecto juntos? ¿Simplemente un recuerdo tierno de un tiempo pasado?
O algo más profundo, una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, aún late. Esta especulación, aunque a veces es infundada, es parte del atractivo del espectáculo. Los fans buscan continuaciones, resoluciones y momentos que validen la intensidad de su conexión con los personajes y los actores. Consideremos el contexto profesional de Demet. Ella es una actriz consolidada, con una carrera que brilla por sí sola. Ha demostrado una notable capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, ganándose el respeto de la crítica y la admiración del público por su talento y dedicación. Sin embargo, es innegable que Erkenzicus fue un punto de inflexión en su carrera, un proyecto que la catapultó a una mayor fama internacional. Y cuando ese proyecto se asocia tan fuertemente con un compañero de reparto, es natural que cualquier referencia a ese compañero evoque recuerdos de esa experiencia compartida. La reacción de Demet puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser el reconocimiento de un momento importante en su vida profesional, un tiempo de gran éxito y aprendizaje. Podría ser la nostalgia por la camaradería y la energía que se sentía en el set. O podría ser una señal de que, a pesar de sus vidas separadas, existe un aprecio y un respeto mutuo por el impacto que tuvieron juntos. La vulnerabilidad que muestra en ese instante, ese atisbo de emoción, es lo que la hace tan relatable. Los fans ven en ella no solo a una estrella, sino a una persona con sentimientos y recuerdos. El mundo del espectáculo a menudo se percibe como superficial, un lugar donde las relaciones son efímeras y las emociones escenificadas. Sin embargo, momentos como este ofrecen una ventana a la autenticidad. La reacción de Demet sugiere que las experiencias compartidas, especialmente aquellas que resultan en un gran éxito y una conexión profunda con una audiencia masiva, dejan una marca duradera. Es una prueba de que detrás de las cámaras, las personas aún se emocionan, aún recuerdan y aún valoran las conexiones que han formado. La especulación sobre una posible reconciliación, ya sea profesional o personal, es algo que siempre surge cuando dos actores con una química tan potente son mencionados juntos. Si bien es importante mantener los pies en la tierra y evitar crear expectativas irreales, es también parte de la diversión del mundo del espectáculo mantener viva esa pequeña chispa de esperanza. La posibilidad de ver a Demet y Can reunidos en un nuevo proyecto compartiendo de nuevo esa magia que cautivó a millones, es un sueño para muchos fans. Y momentos como este, aunque sutiles, alimentan ese sueño. Además, la industria turca de la televisión, con su alcance global cada vez mayor, se beneficia enormemente de estas dinámicas. Las parejas carismáticas se convierten en embajadoras no oficiales de la producción, generando un interés que trasciende las fronteras. Erkenzicus no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en numerosos países, y la química de Demet y Can fue sin duda uno de los pilares de ese éxito. En este sentido, la reacción de Demet Özdemir es un testimonio del poder perdurable de la narrativa televisiva y de la conexión que los actores pueden crear con su audiencia. No se trata solo de una mención casual, sino de un eco de un fenómeno cultural que todavía resuena. Es un recordatorio de que en el corazón de cada serie hay historias humanas, y que las emociones que esas historias evocan pueden perdurar mucho después de que las cámaras se hayan apagado. La forma en que Demet maneja esta situación también es digna de mención. A pesar de la atención mediática, demuestra una gracia y una profesionalidad admirables. Su reacción es sutil pero significativa, lo suficiente para alimentar la imaginación de los fans sin caer en el drama innecesario. Es un equilibrio delicado, y ella lo navega con maestría. Finalmente, lo que este incidente nos enseña es que en el mundo del espectáculo, las conexiones, ya sean ficticias o reales, pueden tener un impacto profundo y duradero. La magia de Erkenzicus no se desvaneció por completo, y la reacción de Demet Özdemir es una prueba de ello. Es una invitación a recordar, a celebrar el talento y la química, y a mantener viva la esperanza de que quizás, el futuro nos depare más momentos brillantes de estos dos talentosos artistas. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, los fans? Nos queda disfrutar de estos pequeños destellos de emoción, de estas señales que nos recuerdan la huella que dejaron juntos. Nos queda admirar a Demet Özdemir como la gran profesional y persona que es, y celebrar sus logros. Y también, quizás, mantener una pequeña chispa de esperanza en nuestros corazones de que el futuro nos depare sorpresas, quizás incluso la posibilidad de verlos colaborar de nuevo en algún proyecto que vuelva a encender la pantalla con esa misma magia. La vida da muchas vueltas, y en el mundo del espectáculo todo es posible.
En resumen, hemos hablado de la reciente y conmovedora reacción de Demet Özdemir al escuchar el nombre de Can Yaman. Un momento que ha desatado una oleada de entusiasmo y especulaciones entre los fans, recordándonos la inolvidable química que compartieron en Erkencikus. Hemos explorado por qué este momento es tan significativo, cómo resuena en el público y qué podría implicar. Ha sido un viaje a través de los recuerdos, la emoción y la esperanza que este dúo sigue generando. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que hay algo más allá de la nostalgia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.